A continuación vamos a hablar acerca de funciones. Y esto quizás será uno de los últimos componentes introductorios a Python que veremos. Más adelante vamos a hacer el tratamiento de las clases. Incluso si nosotros no tenemos ninguna experiencia en programación, seguramente somos o tenemos una cierta familiaridad, somos conscientes de lo que significa una función. Básicamente, una función es un bloque que toma unos ciertos parámetros de entrada y devuelve un resultado. Eso es lo que conocemos como una función. Y nosotros podemos definir funciones dentro de Python. Nosotros simplemente debemos utilizar la palabra clave def, que nos permite definir una función. A continuación, lo que sigue luego de la palabra clave def, lo que nos va a permitir identificar es el nombre de dicha función. Por ejemplo, vamos a colocar acá área triángulo. Noten cómo no estoy utilizando acento ni en área ni en triángulo, porque en este caso no estoy haciendo ni un comentario ni estoy creando un string. El uso de acentos en esta porción del código generaría un error, ¿vale? Entonces estoy definiendo def área triángulo. Y internamente en estos paréntesis puedo pasar los parámetros que utilizará dicha función. Por ejemplo, puedo tener la base, B, y puedo tener la altura. Vamos a colocar nada más base y altura del triángulo. ¿Ok? Y entonces a continuación puedo escribir dos puntos y noten nuevamente cómo aparece de forma automática la indentación. Es decir, lo que quede dentro y seguido de los dos puntos dentro de la indentación de esta función es lo que va a formar parte de la función. Yo puedo crear una variable llamada área que va a ser igual a base por altura entre 2. Y aquí vamos entendiendo cómo se realizan las operaciones matemáticas, ¿cierto? Multiplicación con el asterisco y la división con el slash. Base por altura entre 2, como lo haríamos con una calculadora. Y luego las funciones pueden devolver ese valor. Para devolver ese valor simplemente utilizamos la palabra clave return y devolvemos el valor de área. Entonces, ¿qué hemos hecho con esto? Acabamos de crear nuestra primera función. La función que dice área triángulo, donde pasamos la base y la altura y él devuelve el área de dicho triángulo con esas propiedades. Ahora, ¿qué hay si yo quisiera entonces definir el área de un triángulo cualquiera? Vamos a colocar mi área como una variable y puedo hacer una llamada a la función llamada área triángulo. Y ahora debo pasar los valores b y h. Por ejemplo, le digo que la base va a ser 3 y que la altura va a ser 3. 3 por 3 son 9, ¿verdad? Eso generaría un cuadrado de 9, pero como es un triángulo, debe dar 4,5. Veamos si eso se cumple. Vamos a imprimir a continuación, a través de un formatting, el área del triángulo. Acá sí puedo utilizar acentos en área y triángulo. Es 2 puntos y paso mi área. Ejecutamos y noten que lo dice adecuadamente. El área del triángulo es 4,5. Es decir, de esta manera se utilizan o funcionan las funciones. Definimos la función con su nombre. Luego, entre paréntesis, podemos decir, en caso de que sea necesario, cuáles son los parámetros a ser utilizados. Y esos parámetros van a existir internamente en el bloque de la función, que es todo lo que esté indentado. Podemos crear variables internas para guardar ciertos resultados secundarios y devolver cierto valor a la función. Si no utilizáramos este return, se ejecutaría el cálculo, pero luego no sería accesible. ¿Vale? Entonces, cuando queremos que devuelva un valor, debemos utilizar la palabra return. Y así, como esta función está devolviendo o retornando el área calculada, la podemos asignar a cierta variable. Y esto también nos va a permitir entender cómo funcionan ciertas asignaciones de variables. Porque hay a veces objetivos o alcances de las variables que van a depender de dónde las declaramos. Para que esto se entienda, voy a utilizar una nueva variable llamada área, pero de forma externa a la función.
Y voy a decirle por acá que el área va a ser 9. Y a continuación, en lugar de imprimir mi área, que es la que viene del cálculo de la función, voy a imprimir área solamente. Lo que quiero que resaltemos acá y prestemos atención es que hay una variable área declarada fuera de la función y una segunda variable área declarado a lo interno de la función. Y esta variable vale 9, mientras que esta interna, pues al ejecutarse esta función debería valer 4,5 como vimos acá. ¿Cuál de los dos valores se va a imprimir cuando yo llamo acá área? ¿El valor de afuera o el valor de adentro de la función? Bueno, vamos a ejecutarlo y noten que el valor que se está devolviendo es el valor externo. ¿Por qué? Bueno, es debido a que cuando utilizamos funciones o bloques de códigos, las variables internas a la función son variables locales. ¿Qué quiere decir local? Solamente existe en el ámbito de la función y dejan de existir cuando ésta termina su ejecución. Por lo tanto, esta no será accesible fuera de la función. Por eso es importante que cuando se devuelva el valor se guarde en una variable externa, porque si no, este resultado ya no estaría disponible. Entonces eso nos ayuda a entender que esta primera variable es una variable global porque tenemos acceso a ella fuera del ámbito de la función, mientras que esta que está acá abajo es una variable local. Solamente vamos a poder acceder a ella localmente dentro de la función.